Cuando la venda cae de los ojos de Tauro, no lo hace de golpe ni con estruendo, sino como se desprende una hoja antigua del árbol que ya ha cumplido su ciclo. Durante mucho tiempo, Tauro avanzó confiando en la estabilidad de lo conocido, en la promesa silenciosa de que la constancia y la lealtad bastaban para sostener el mundo. Sus ojos, cubiertos por una venda tejida con paciencia, costumbre y resistencia, miraban hacia adentro más que hacia afuera. No era ceguera, sino una forma de fe, la fe en que lo que se construye despacio es eterno. Pero los astros no toleran la inmovilidad perpetua. Venus, su regente, comienza a vibrar en otra octava, y la Tierra misma, elemento que Tauro encarna, se estremece en capas profundas. Algo cruje bajo la superficie. No es destrucción, es revelación. La venda se humedece con lágrimas antiguas, con decepciones acumuladas, con silencios sostenidos más tiempo del que el alma podía permitir. Y entonces, sin aviso dramático, la tela cae. Lo primero que Tauro ve no es luz, sino verdad. Una verdad densa, tangible, imposible de ignorar. Ve con claridad donde sostuvo de más, donde confundió amor con permanencia, seguridad con resignación, compromiso con sacrificio silencioso. La épica de este momento no está en una batalla externa, sino en el reconocimiento interno de su propia fuerza mal dirigida. Tauro comprende que su resistencia, la misma que lo hizo invencible, también lo mantuvo atado. Astrológicamente, este despertar coincide con tránsitos que remueven los cimientos, planetas lentos activando zonas de valor, de deseo, de identidad. La caída de la venda no es casual, es cósmica. El universo decide que Tauro ya está listo para ver sin filtros, para dejar de mirar el mundo como algo que debe ser conservado intacto y empezar a verlo como algo que puede ser recreado. La estabilidad deja de ser un lugar fijo y se convierte en un estado interno. En el plano épico, Tauro es el guardián del templo que descubre que el tesoro no estaba en las murallas, sino en el fuego que llevaba en el pecho. Durante eras simbólicas protegió lo que amaba, incluso cuando aquello ya no lo nutría. Al caer la venda, no reniega de su pasado, lo honra. Cada elección sostenida, cada espera prolongada, cada batalla evitada fueron entrenamiento. Nada fue en vano. La épica taurina no es la del héroe que conquista, sino la del héroe que despierta. La motivación nace de una certeza nueva, Tauro no necesita aferrarse para no perder. Al contrario, al soltar recupera poder. Los ojos abiertos revelan caminos que antes no se veían porque no encajaban con la idea previa de seguridad. Nuevas formas de amar, de crear, de sostenerse material y emocionalmente emergen como tierras fértiles después de un largo invierno. Tauro, signo de la siembra, entiende ahora que también debe rotar la tierra para que vuelva a dar fruto. Hay un momento de duelo. La venda, al caer, deja al descubierto no solo lo que es, sino lo que ya no será. Tauro siente el peso de las decisiones pasadas, pero no se queda ahí. Su grandeza está en transformar el dolor en valor, la pérdida en recurso, la decepción en sabiduría práctica. No se eleva al cielo, enraiza más profundo. Y desde esas raíces renovadas, su visión se vuelve imparable. Con los ojos abiertos, Tauro camina más lento que otros, pero con una dirección imposible de quebrar. Ya no defiende estructuras vacías, sino principios vivos. Su mirada es firme, clara, serena. Ve quién merece su lealtad y quién solo se benefició de su silencio. Ve su propio deseo sin culpa. Ve que el placer no es un premio, sino un derecho cósmico. Ve que la abundancia no se mendiga, se cultiva con conciencia. Así, cuando la venda cae, Tauro no se vuelve otro, se vuelve completo. La épica continúa, no como resistencia ciega, sino como construcción consciente. Los astros sonríen porque saben que, una vez que Tauro ha visto, nada puede volver a engañarlo. La Tierra se alinea con su paso, Venus afina su pulso, y el tiempo mismo parece respetar a quien aprendió que ver es el acto más revolucionario de todos. Hay dimensiones del despertar de Tauro que no se revelan de inmediato cuando la venda cae, porque no pertenecen al plano de lo evidente sino al de lo encarnado. Una de ellas es el cuerpo. Tauro no despierta solo con la mente ni con la emoción, despierta con la piel, con la respiración, con el pulso. Cuando la visión se aclara, el cuerpo deja de ser un contenedor paciente del aguante y se convierte en un oráculo. Aparecen señales físicas que antes eran ignoradas, cansancios acumulados, tensiones normalizadas, placeres postergados.
El despertar taurino incluye reconciliarse con el cuerpo como territorio sagrado, entender que la resistencia no consiste en soportar indefinidamente, sino en habitarse con respeto. En ese momento épico, Tauro aprende que cuidarse no es debilidad, es estrategia cósmica. Otro aspecto profundo es la transformación del vínculo con el tiempo. Tauro, regido por ritmos lentos y constantes, siempre entendió el tiempo como algo que se espera, se honra y se atraviesa. Pero cuando la venda cae, el tiempo deja de ser solo duración y se vuelve oportunidad consciente. Tauro comprende que no todo requiere maduración eterna, que hay decisiones que deben tomarse cuando la tierra está lista, no cuando la costumbre lo permite. Esta revelación lo vuelve implacable en silencio, ya no se demora por miedo, sino que elige cuándo quedarse y cuándo avanzar. La épica aquí es interna, porque implica romper con la idea de que aguantar siempre es virtud. También se despierta una relación distinta con la materia y el dinero. Antes, Tauro podía confundir seguridad con acumulación o con control. Al ver con claridad, entiende que la verdadera abundancia no está en retener, sino en circular con inteligencia. El valor personal deja de depender de lo que se posee o se conserva y pasa a anclarse en lo que se sabe generar una y otra vez. Tauro se vuelve creador consciente de recursos, no guardián temeroso. Esta alquimia material es profundamente motivadora, porque devuelve la sensación de autosuficiencia real, pase lo que pase, la tierra interna sabe producir. Hay además un despertar de la voz. Tauro, muchas veces silencioso por lealtad o por evitar el conflicto, descubre que callar también fue una forma de ceguera. Cuando la venda cae, la garganta se libera. No para gritar sin rumbo, sino para nombrar con firmeza. Tauro aprende a decir no sin culpa, a decir sí sin miedo, a expresar límites como quien marca un territorio fértil, no una trinchera. Esta voz no busca imponerse, busca sostener verdad. En términos épicos, es el momento en que el guardián deja de vigilar en silencio y empieza a establecer leyes justas dentro de su propio reino. En la sombra del despertar aparece la ira antigua. No una ira destructiva, sino una fuerza acumulada por años de concesiones no reconocidas. Tauro se encuentra con esa energía y, en lugar de negarla, la integra. La convierte en motor, en decisión, en acción concreta. Aquí se revela una de sus mayores grandezas, la capacidad de transmutar emociones densas en resultados tangibles. Donde otros explotan, Tauro construye. Donde otros se dispersan, Tauro canaliza. La épica no está en la explosión, sino en la contención consciente del poder. En un plano más amplio, colectivo, el despertar de Tauro no es solo personal. Cuando Tauro abre los ojos, algo se estabiliza en el entorno. Su claridad genera referencia. Otros encuentran suelo firme al observar su coherencia renovada. Tauro se convierte en ejemplo silencioso de que se puede cambiar sin traicionarse, soltar sin perder identidad, avanzar sin negar raíces. Esta función es profundamente astrológica. Tauro recuerda al mundo que la evolución no siempre es ruptura, a veces es reencarnación de valores en formas más vivas. Finalmente, aparece una relación distinta con el deseo. Antes, Tauro podía desear lo que le ofrecía seguridad conocida. Ahora desea lo que lo expande, aunque implique riesgo calculado. El placer deja de ser compensación por el esfuerzo y se convierte en brújula. Tauro entiende que el deseo auténtico no distrae del camino, lo señala. Esta comprensión lo vuelve magnético, porque actúa desde una alineación profunda entre lo que quiere, lo que hace y lo que es. Así, el proceso iniciado con la caída de la venda continúa desplegándose como una saga larga y fértil. Tauro no corre, pero ya no se detiene por inercia. Cada paso es consciente, cada elección tiene peso, cada renuncia es sagrada. La motivación no viene de la urgencia, sino de la certeza tranquila de quien sabe que, con los ojos abiertos y los pies en la tierra, ningún camino es estéril. Hay todavía capas más profundas en este proceso de revelación, porque cuando Tauro abre los ojos no solo despierta en el presente, sino que despierta una memoria antigua que siempre estuvo latiendo bajo la superficie. Surge entonces la conciencia del linaje. Tauro comprende que muchas de sus fidelidades no nacieron solo de decisiones personales, sino de pactos heredados, de historias familiares donde la supervivencia dependió de aguantar, conservar, no perder lo poco o lo mucho conseguido. Al caer la venda, se honra esa herencia sin quedar atrapado en ella. La épica aquí es silenciosa y poderosa. Tauro decide ser el punto donde la cadena deja de pesar y empieza a nutrir.
Lo aprendido se conserva, lo que ya no sirve se devuelve a la tierra para ser transformado. También se activa una relación distinta con el karma. Tauro entiende que no todo lo repetido era destino inevitable, sino lección no integrada. Patrones afectivos, laborales o emocionales que parecían cíclicos se revelan como llamados a un cambio de postura interna. El despertar no borra el pasado, pero lo reordena. Tauro deja de preguntarle al cielo por qué le ocurre lo mismo y empieza a responder con acciones concretas que rompen el ciclo. Esa es una de sus mayores gestas, cambiar la historia sin necesidad de huir de ella. En este nuevo estado de visión aparece una creatividad distinta. No la creatividad impulsiva o caótica, sino la creatividad encarnada, paciente y fértil. Tauro comienza a crear desde la coherencia entre valores y acción. Proyectos que antes no se animaban a nacer ahora encuentran forma, ritmo y constancia. El arte, el trabajo, la construcción de algo propio se vuelven actos sagrados. Cada gesto creativo es una afirmación de existencia consciente. En términos épicos, Tauro deja de ser solo el guardián del terreno y se convierte en el arquitecto del futuro. La relación con la naturaleza también se transforma. Tauro siempre estuvo unido a la tierra, pero ahora esa conexión deja de ser inconsciente. Aparece un diálogo real con los ciclos naturales, saber cuándo sembrar, cuándo esperar, cuándo cosechar y cuándo dejar descansar el suelo. Este entendimiento se traslada a la vida emocional y espiritual. Tauro deja de exigirse productividad constante y aprende el valor del reposo fértil. La motivación ya no viene del miedo a perder, sino del respeto profundo por los tiempos reales del alma. En el plano espiritual, el despertar taurino no busca trascender el mundo, sino encarnarlo con sentido. Tauro descubre que lo sagrado no está separado de lo cotidiano. Comer, tocar, construir, amar, descansar, todo se vuelve ritual cuando se hace con presencia. Esta espiritualidad terrenal lo vuelve inquebrantable, porque no depende de ideales inalcanzables, sino de prácticas sostenidas. La épica aquí no es ascender al cielo, sino anclar la luz en la materia. Otro aspecto poco visible es la redefinición del compromiso. Tauro no renuncia a su capacidad de comprometerse, pero cambia su objeto. Ya no se compromete por miedo a perder estabilidad ni por lealtades que lo vacían. Se compromete con aquello que crece junto a él. Esto lo vuelve selectivo, pero no frío. Al contrario, su entrega se vuelve más profunda porque nace de elección consciente. Cuando Tauro decide quedarse, lo hace con todo su ser, cuando decide irse, lo hace sin rencor. Esa claridad es una forma elevada de amor. La autoconfianza también se reconfigura. Antes, Tauro confiaba en su capacidad de resistir. Ahora confía en su capacidad de adaptarse sin perder esencia. Este cambio es monumental. La venda caída revela que la verdadera fortaleza no está solo en sostener, sino en reubicarse cuando el terreno cambia. Tauro descubre que puede sobrevivir a lo desconocido porque lleva su centro consigo. Esta certeza interna es una fuente constante de motivación tranquila y duradera. Finalmente, el despertar continúa expandiéndose hacia el futuro. Tauro empieza a vivir con una visión a largo plazo que no está basada en el miedo, sino en la construcción consciente. Ya no proyecta solo para protegerse, sino para florecer. Cada decisión se convierte en una semilla elegida con sabiduría. No todas germinarán de inmediato, y Tauro lo sabe. Pero también sabe que, una vez que aprendió a ver, nunca más sembrará en tierra estéril. Así, la caída de la venda no es un evento aislado, sino el inicio de una forma de vida. Tauro camina con los ojos abiertos, el corazón firme y las manos listas para crear. No necesita demostrar su fuerza, porque la encarna. No necesita apresurarse, porque su rumbo es claro. En ese andar sereno y poderoso, se cumple su épica más grande, vivir alineado con su verdad y convertir cada paso en una afirmación silenciosa de abundancia, dignidad y permanencia consciente. Aún queda un territorio sutil que se abre cuando Tauro ha aprendido a ver sin la venda, la relación con el vacío. Durante mucho tiempo, el vacío fue percibido como amenaza, como ausencia de seguridad, como interrupción del sostén. Pero tras el despertar, Tauro descubre que el vacío no es carencia, sino espacio fértil. Es el surco abierto antes de la siembra. En esta comprensión hay una gesta silenciosa pero inmensa, porque implica dejar de llenar por inercia, dejar de sostener solo para no enfrentar el silencio.
Tauro aprende a habitar los momentos sin forma sin intentar solidificarlos de inmediato. Y en ese espacio desnudo, algo nuevo siempre empieza a respirar. Este nuevo vínculo con el vacío transforma profundamente la manera en que Tauro atraviesa las pérdidas. Ya no las vive como fracasos ni castigos, sino como reacomodamientos necesarios del orden interno. La épica no está en evitar la pérdida, sino en atravesarla sin endurecer el corazón. Tauro entiende que perder algo no equivale a perder valor. Al contrario, muchas veces es el acto que devuelve dignidad a la propia energía. Cada desprendimiento consciente fortalece la raíz, porque libera recursos vitales que antes estaban atrapados en lo que ya no crecía. Surge también una relación distinta con el deseo ajeno. Antes, Tauro podía sentirse responsable de sostener expectativas externas, de cumplir promesas implícitas que nunca fueron verdaderamente suyas. Con los ojos abiertos, reconoce que demandas no le pertenecen. Esta claridad no lo vuelve indiferente, sino soberano. La épica aquí es aprender a no cargar destinos ajenos por confundir amor con obligación. Tauro empieza a ofrecer desde la abundancia real, no desde la deuda emocional. Y lo que entrega así tiene un peso y una belleza mucho mayores. El despertar también modifica la forma en que Tauro enfrenta el miedo. El miedo no desaparece, pero pierde su autoridad. Ya no dirige las decisiones desde la sombra. Tauro aprende a escucharlo como señal, no como sentencia. Esta transformación es profunda porque Tauro, signo de supervivencia, había construido muchas de sus fortalezas alrededor del miedo a perder lo seguro. Ahora descubre que la seguridad más grande es la coherencia interna. El miedo puede estar presente, pero ya no gobierna. Y eso convierte a Tauro en una fuerza tranquila e imparable. Hay además un cambio en la percepción del esfuerzo. Tauro deja de glorificar el sacrificio innecesario. Comprende que no todo logro requiere agotamiento, que la vida no exige siempre prueba de resistencia para otorgar frutos. Este entendimiento libera una enorme cantidad de energía vital. Tauro empieza a trabajar con inteligencia rítmica, no con sobreesfuerzo. La motivación se vuelve sostenible porque nace del equilibrio, no de la autoexigencia perpetua. La épica aquí es revolucionaria, construir sin desgastarse, avanzar sin romperse. En el plano emocional, Tauro desarrolla una sensibilidad nueva. No se vuelve volátil ni inestable, pero sí más permeable a lo auténtico. Aprende a registrar las señales tempranas del desajuste emocional, sin esperar a que se conviertan en terremotos internos. Esta escucha fina del sentir le permite corregir el rumbo a tiempo. Tauro ya no necesita tocar fondo para cambiar. Y esa capacidad de ajuste temprano es una de las expresiones más elevadas de la sabiduría terrenal. También aparece una relación distinta con el placer compartido. Tauro, que siempre valoró el goce, ahora lo vive sin culpa ni exceso. El placer deja de ser refugio o compensación y se convierte en celebración consciente. Compartir, disfrutar, crear bienestar se vuelve un acto de presencia plena. Esta dimensión es profundamente motivadora, porque recuerda que la vida no se trata solo de resistir y construir, sino también de saborear lo construido. En un nivel más profundo, Tauro comienza a encarnar una autoridad natural. No impuesta, no ruidosa, sino orgánica. Otros confían en su criterio porque perciben su alineación interna. Tauro ya no necesita convencer, porque su coherencia habla por sí sola. Esta autoridad es uno de los regalos del despertar, la capacidad de sostener decisiones sin rigidez y de inspirar estabilidad sin control. Es la autoridad de quien se ha encontrado a sí mismo y ya no negocia su centro. Con el tiempo, Tauro comprende que ver no es un estado fijo, sino una práctica constante. La venda no vuelve a colocarse, pero siempre hay capas más sutiles que limpiar. Y lejos de agotarlo, esta conciencia lo fortalece. Tauro acepta que la claridad se cultiva, como la tierra. Cada día, con actos simples y decisiones alineadas, renueva su visión. Así, la saga continúa. Tauro avanza con paso firme, no porque el camino sea fácil, sino porque ahora sabe leer el terreno. Ya no confunde permanencia con estancamiento ni lealtad con negación de sí. Camina sabiendo que la verdadera seguridad no está en lo que no cambia, sino en la capacidad de regenerarse sin perder raíz. En esa comprensión profunda, terrestre y sagrada, Tauro encuentra su mayor victoria, vivir despierto en el mundo, construyendo realidad con ojos claros, manos pacientes y un corazón que ya no se traiciona.
Existe aún una dimensión casi invisible del despertar de Tauro que se manifiesta en la relación con el poder personal. Durante mucho tiempo, Tauro ejerció su poder de manera pasiva, sosteniendo, conteniendo, estabilizando para otros. Ese poder era real, pero estaba disperso, ofrecido sin medida, muchas veces sin ser reconocido. Cuando la venda cae, Tauro descubre que el poder no consiste solo en aguantar o en ser imprescindible, sino en elegir dónde y cuándo colocar su energía. Esta revelación es profundamente épica porque implica retirar el poder de aquello que ya no lo honra y devolverlo al centro. Tauro deja de ser columna de templos ajenos para convertirse en eje de su propio mundo. Este reencuentro con el poder transforma la relación con la autoridad externa. Tauro ya no se somete por costumbre ni desafía por reacción. Observa, mide, evalúa desde un criterio interno sólido. La obediencia ciega pierde sentido, así como la rebeldía sin propósito. Tauro se vuelve soberano en silencio. Su motivación ya no depende de aprobación ni de recompensa, sino de coherencia. Esta independencia interna lo vuelve inamovible, porque no necesita luchar contra el mundo para afirmarse en él. También emerge una comprensión más profunda del merecimiento. Antes, Tauro podía creer que todo debía ganarse con esfuerzo constante, como si el descanso o la facilidad fueran sospechosos. Al despertar, entiende que merecer no es un premio por sufrir, sino una consecuencia natural de estar alineado con el propio valor. Esta idea cambia por completo la manera en que recibe lo bueno. Tauro aprende a aceptar sin culpa, a disfrutar sin justificarse, a prosperar sin sentirse en deuda. Este cambio es una victoria íntima que reordena toda su experiencia material y emocional. En el plano de las relaciones, aparece una alquimia nueva en el intercambio. Tauro deja de dar esperando estabilidad a cambio. Da cuando hay reciprocidad real, cuando el flujo es vivo. Y cuando no lo hay, se retira sin dramatismo. Esta capacidad de retirarse con dignidad es una de las mayores gestas del despertar taurino. No es huida, es preservación consciente. Tauro comprende que quedarse donde no hay crecimiento también es una forma de perderse, y ya no está dispuesto a sacrificar su verdad por promesas vacías. El despertar también redefine la paciencia. Tauro no la pierde, pero la refina. Deja de ser espera resignada y se convierte en espera activa. Tauro sabe cuándo sostener y cuándo intervenir, cuándo dejar que el tiempo haga su trabajo y cuándo actuar para no estancar el proceso. Esta sabiduría temporal es profundamente astrológica, porque reconoce los ciclos sin quedar prisionero de ellos. Tauro ya no confunde lentitud con destino ni urgencia con verdad. Hay además una expansión de la visión a largo plazo que incluye el disfrute del camino. Antes, Tauro podía postergar la alegría hasta alcanzar cierta seguridad futura. Ahora entiende que la vida no se vive solo al final del proceso. El camino mismo se vuelve parte del logro. Esta integración entre proceso y disfrute es una de las formas más elevadas de motivación, porque elimina la sensación de sacrificio constante. Tauro sigue construyendo, pero ahora vive mientras construye. En lo profundo, se produce una reconciliación con la vulnerabilidad. Tauro descubre que mostrarse no lo debilita, siempre que no se traicione. Aprende a abrirse sin desarmarse, a compartir sin perderse. Esta vulnerabilidad consciente fortalece sus vínculos auténticos y disuelve los falsos. La épica aquí es interna, permitir que otros vean sin entregar el timón. Tauro se vuelve más humano, y paradójicamente, más fuerte. Finalmente, el despertar se manifiesta como una calma activa. No es quietud pasiva ni conformismo, sino una serenidad que nace de saber quién se es y qué se está construyendo. Tauro ya no corre detrás de promesas ni se aferra a certezas viejas. Camina con paso firme porque confía en su capacidad de sostenerse en cualquier terreno. La motivación ya no necesita estímulos externos, nace de la raíz. Así, el proceso continúa desplegándose como una obra viva. Tauro no llega a un punto final, sino a un estado de conciencia encarnada. Cada día se convierte en una oportunidad de reafirmar lo visto, de honrar la claridad conquistada. Con los ojos abiertos, el corazón presente y la voluntad alineada, Tauro transforma lo cotidiano en épica silenciosa. Y en ese andar constante, paciente y verdadero, demuestra que la mayor revolución no es cambiar el mundo de golpe, sino habitarlo despierto y construirlo sin negarse a sí mismo. Hay todavía un plano más silencioso y profundo que se activa cuando el proceso de revelación de Tauro ya ha echado raíces, la relación con la fe.
No una fe ciega ni idealizada, sino una fe terrenal, construida a partir de la experiencia directa. Tauro comienza a confiar no en promesas externas ni en garantías absolutas, sino en la evidencia acumulada de su propia capacidad para sostenerse, reinventarse y volver a florecer. Esta fe no necesita pruebas constantes, porque se apoya en hechos vividos. Es una fe sólida, sin misticismo escapista, una fe que se manifiesta en la calma con la que enfrenta lo incierto. En este punto, Tauro deja de vivir como si siempre tuviera que defender lo que ama. Aparece una comprensión más amplia, lo que es verdaderamente propio no necesita ser vigilado con rigidez. Esta revelación libera una enorme cantidad de energía psíquica. Tauro ya no se tensa ante cada cambio ni interpreta toda transformación como amenaza. Aprende a distinguir entre lo que debe cuidarse y lo que debe dejarse ir. Esa discriminación fina es una forma elevada de sabiduría práctica, una de las expresiones más puras de su evolución. También se transforma la relación con el silencio. Antes, el silencio podía ser refugio, contención o incluso resignación. Ahora se convierte en espacio de poder. Tauro descubre que no siempre es necesario explicar, justificar o convencer. Hay decisiones que se afirman mejor desde la quietud. Este silencio no es ausencia, es presencia concentrada. Desde ahí, Tauro irradia una estabilidad que no necesita palabras. La épica se vuelve casi invisible, pero profundamente efectiva. En el plano interno, se afina la intuición. Tauro, tradicionalmente asociado a lo tangible, comienza a confiar más en percepciones sutiles que antes descartaba por no ser inmediatas o comprobables. Aprende a leer señales mínimas, cambios de energía, sensaciones corporales que anticipan lo que aún no se ha manifestado. Esta intuición no contradice su naturaleza terrenal, la completa. Es la Tierra aprendiendo a escuchar sus corrientes subterráneas. Gracias a ello, Tauro se adelanta a los colapsos sin necesidad de atravesarlos. El despertar también modifica la forma en que Tauro se posiciona frente al conflicto. Ya no evita por inercia ni confronta por acumulación tardía. Aprende a intervenir en el momento justo, con firmeza y sin violencia. Esta capacidad de acción oportuna evita desgastes prolongados y rupturas innecesarias. Tauro descubre que la paz verdadera no siempre se logra aguantando, sino actuando a tiempo. Esta comprensión redefine por completo su idea de armonía. En un nivel más profundo, Tauro empieza a reconocerse como proceso, no como estructura fija. Esta es una de las transformaciones más radicales para su naturaleza. Sin perder coherencia, deja de definirse solo por lo que ha sido o construido. Se permite cambiar de forma sin sentir que traiciona su esencia. Entiende que la identidad no es una jaula, sino una raíz viva que puede nutrir múltiples expresiones. Esta flexibilidad consciente lo vuelve sorprendentemente libre. Aparece también una relación distinta con el disfrute del logro. Tauro aprende a detenerse a celebrar sin ansiedad por el próximo objetivo. Integra la satisfacción como parte necesaria del ciclo, no como pausa culpable. Esta capacidad de disfrutar plenamente lo alcanzado fortalece su motivación a largo plazo, porque le recuerda por qué construye, para qué sostiene, para quién vive. La vida deja de ser una carrera silenciosa y se convierte en una obra que merece ser contemplada. En el fondo de todo este proceso, Tauro encarna una nueva forma de dignidad. No la dignidad rígida del orgullo defensivo, sino la dignidad serena de quien ya no negocia su valor. Esta dignidad se expresa en elecciones simples, en límites claros, en la negativa tranquila a traicionarse. Tauro no necesita imponerse ni justificarse. Su sola coherencia establece el tono de sus vínculos y de su entorno. Así, el camino continúa sin necesidad de grandes gestos externos. La épica de Tauro se vuelve cotidiana, encarnada, casi invisible para quien busca ruido, pero profundamente transformadora para quien sabe mirar. Cada día es una confirmación silenciosa de lo aprendido. Cada decisión alineada refuerza la claridad conquistada. Tauro avanza sin prisa, pero sin retorno a la ceguera. La venda no vuelve, porque ya no es necesaria. En esta etapa, Tauro no busca ser ejemplo, pero lo es. No busca estabilidad, la genera. No busca seguridad, la encarna. Y en ese estado de presencia firme, paciente y despierta, demuestra que la verdadera grandeza no está en cambiarlo todo de golpe, sino en sostener una verdad viva a lo largo del tiempo, permitiendo que la tierra interna siga dando frutos sin agotarse ni negarse.
Todavía hay un estrato más profundo que se despliega cuando Tauro ya ha integrado la claridad, y ese estrato tiene que ver con la responsabilidad creadora. Tauro comprende que ver implica hacerse cargo. Ya no puede alegar desconocimiento ni refugiarse en la inercia. Esta conciencia no pesa, al contrario, empodera. Tauro asume que cada elección, incluso la más pequeña, modela su realidad. Y lejos de abrumarlo, esta certeza lo vuelve más preciso, más presente, más dueño de su camino. La épica aquí no es grandilocuente, es exacta, cada acto consciente es un acto de creación deliberada. Se transforma también la relación con el error. Antes, equivocarse podía vivirse como amenaza a la estabilidad o como prueba de haber puesto en riesgo lo seguro. Ahora Tauro entiende el error como ajuste de rumbo. No dramatiza ni se castiga, corrige. Esta capacidad de aprender sin romperse es una de sus mayores fortalezas despiertas. El error deja de ser un quiebre y se vuelve información valiosa. Así, Tauro avanza sin miedo paralizante, porque sabe que incluso lo imperfecto puede ser integrado en la construcción. En este punto del proceso aparece una humildad nueva. No la humildad de achicarse, sino la de reconocer que siempre hay más por aprender. Tauro deja de aferrarse a tener razón como forma de protección. Puede escuchar otras perspectivas sin sentirse amenazado. Esta apertura no diluye su criterio, lo afina. La tierra se vuelve más fértil cuando se airea. Y Tauro aprende que flexibilizar no es perder solidez, sino enriquecerla. También se profundiza la relación con el propósito. Tauro deja de vivir solo para sostenerse o asegurar el mañana. Empieza a preguntarse internamente qué sentido tiene lo que construye. No desde la duda existencial, sino desde la coherencia vital. El propósito no aparece como una misión abstracta, sino como una alineación cotidiana entre valores y acciones. Tauro descubre que el sentido se cultiva igual que la abundancia, con constancia, presencia y honestidad. En el plano emocional más sutil, se libera una ternura antes contenida. Tauro se permite ser suave sin sentirse vulnerable en exceso. Esta ternura no es ingenua, es madura. Surge de la confianza en la propia fortaleza. Al no necesitar defenderse constantemente, Tauro puede ofrecer calidez genuina. Y esa calidez tiene un poder inmenso, pacifica, nutre, repara. La épica aquí es silenciosa pero transformadora, porque sana tanto hacia adentro como hacia afuera. Aparece además una reconciliación con el pasado que va más allá de entenderlo. Tauro deja de revivirlo emocionalmente. Lo integra como suelo fértil, no como carga. Los recuerdos ya no duelen ni reclaman, simplemente informan. Esta integración libera una cantidad enorme de energía vital que antes estaba atrapada en la repetición interna. Tauro se vuelve más liviano sin perder profundidad. En la relación con el futuro, se instala una esperanza sobria. No idealiza ni teme. Confía. Sabe que habrá desafíos, pero también sabe que tiene recursos. Esta confianza tranquila le permite proyectar sin ansiedad, planificar sin rigidez, soñar sin desconectarse de lo real. Tauro empieza a construir no solo para sí, sino con una visión que trasciende lo inmediato. Su legado deja de ser solo material y se vuelve vibracional, una forma de estar en el mundo. Finalmente, todo este proceso cristaliza en una sensación de pertenencia profunda. Tauro ya no busca un lugar donde encajar, porque ha encarnado su lugar interno. Donde va, lleva consigo la estabilidad que antes buscaba afuera. Esta pertenencia a sí mismo es la culminación del despertar. No hay urgencia, no hay carencia, no hay lucha constante. Hay presencia. Así, la saga continúa expandiéndose sin agotarse. Tauro no alcanza una cima definitiva, porque su grandeza no está en llegar, sino en sostener el camino con conciencia. Cada día, con los ojos abiertos, reafirma su elección de vivir despierto. Cada día, honra la claridad conquistada no con palabras, sino con hechos. Y en esa constancia lúcida, paciente y fértil, Tauro demuestra que la verdadera épica no necesita aplausos, se escribe en la coherencia diaria de quien ya no se traiciona y transforma la vida, paso a paso, en una obra viva y digna. Cuando el proceso de claridad ya se ha asentado, emerge en Tauro una relación completamente renovada con el acto de elegir. Antes, elegir podía vivirse como una amenaza a la estabilidad, cada decisión implicaba renunciar a algo seguro. Ahora, elegir se convierte en un acto de afirmación.
Tauro entiende que no elegir también es una elección, y que muchas veces fue esa inercia la que sostuvo escenarios estériles. Con los ojos abiertos, cada elección se vuelve un gesto de alineación. No hay prisa, pero tampoco postergación indefinida. Tauro elige cuando el pulso interno está claro, y esa elección, una vez hecha, es inamovible sin ser rígida. La épica aquí es la de la determinación serena, la de quien no necesita dudar eternamente para ser fiel a sí mismo. Se revela también una dimensión nueva del coraje. No el coraje explosivo ni heroico en términos tradicionales, sino el coraje de cambiar hábitos profundamente arraigados. Tauro descubre que modificar rutinas, soltar estructuras internas, redefinir lo cotidiano requiere una valentía inmensa. Y al hacerlo, comprueba que su fuerza no estaba solo en la constancia, sino en la capacidad de reeducar su propia naturaleza sin violentarla. Este coraje silencioso es uno de los más raros y poderosos, porque transforma la vida desde lo íntimo y lo sostenido. Otro aspecto que se despliega es la relación con el disfrute simple. Tauro, al despertar, afina su sensibilidad hacia lo esencial, una comida compartida con presencia, un trabajo bien hecho, un descanso merecido, un contacto auténtico. Estos placeres dejan de ser accesorios y se convierten en anclas de sentido. La vida se vuelve rica no por exceso, sino por profundidad. Esta manera de disfrutar fortalece la motivación, porque recuerda constantemente que el esfuerzo tiene un propósito tangible y vivible. A nivel interno, Tauro comienza a percibir con claridad cuando una situación está viva y cuando está sostenida solo por memoria. Esta percepción le permite retirarse antes de que el desgaste se convierta en resentimiento. Aprender a irse a tiempo es una de las grandes conquistas del despertar taurino. No hay dramatismo ni culpa, solo reconocimiento del cierre natural de un ciclo. La épica aquí no es la del abandono, sino la del respeto por los finales necesarios. Se activa además una capacidad de regeneración emocional que antes estaba dormida. Tauro ya no necesita largos periodos de endurecimiento tras una herida. Aprende a procesar, integrar y volver a abrirse con mayor rapidez y menos carga. Esta resiliencia consciente no borra la profundidad emocional, la hace más fluida. Tauro no se vuelve superficial, se vuelve permeable sin perder raíz. Y eso lo hace extraordinariamente fuerte. En este estado, la relación con el mundo exterior cambia de frecuencia. Tauro deja de reaccionar y empieza a responder. Observa más, actúa menos, pero cada acción tiene impacto. La motivación ya no surge del impulso ni de la urgencia, sino de una claridad interna que guía sin ruido. Esta manera de estar genera una influencia silenciosa, otros se estabilizan cerca de Tauro, no porque él lo intente, sino porque su coherencia crea campo. También se despierta una noción más amplia de legado. Tauro comienza a pensar no solo en lo que construye para sí, sino en lo que deja como huella energética. No desde la ambición, sino desde la responsabilidad amorosa. Comprende que su forma de vivir enseña, que su manera de sostener valores deja marca. Esta conciencia eleva cada gesto cotidiano a un acto significativo. La épica se vuelve intergeneracional, aunque no siempre visible. Finalmente, Tauro entra en una etapa donde la paz deja de ser una meta y se convierte en un estado cultivado. No es ausencia de conflicto, sino presencia de centro. Incluso en medio de desafíos, Tauro mantiene una estabilidad interna que no depende de que todo esté en orden afuera. Esta paz activa es el fruto más maduro del despertar, la capacidad de seguir creando, amando y construyendo sin perderse cuando el entorno se mueve. Así, el camino sigue desplegándose sin agotarse. Tauro no vuelve atrás porque ya no necesita refugiarse en la ceguera. Cada día profundiza la visión no como un logro extraordinario, sino como una práctica viva. Con paciencia lúcida, con compromiso real y con una fuerza que ya no necesita probarse, Tauro encarna una épica discreta pero inmensa, la de vivir con los ojos abiertos, honrando la tierra interna y transformando cada paso en una afirmación consciente de vida, valor y permanencia auténtica.